Buenos días a todas las niñas y niños de los terceros básicos. Hoy comenzamos nuevamente a trabajar en la asignatura de lenguaje. El tema de la clase de hoy será la noticia. Y nuestro objetivo de aprendizaje será identificar la noticia y sus elementos. Las profesoras a cargo de esta presentación son la profesora Gloria Silva, Carolina Nostroza y que les habla Valentina Flores. Vamos por una nueva semana de trabajo. Lo primero que debemos saber es ¿qué es una noticia? Una noticia es un texto informativo, o sea, como la palabra lo dice, busca informar hechos actuales que suceden localmente o alrededor del mundo. La noticia se caracteriza por comunicar hechos verdaderos, ser claras y ser imparciales. Son de interés del público en general y son presentadas rápidamente. Generalmente, las noticias se difunden en diferentes medios de comunicación, como lo son la radio, los periódicos, la televisión, y ahora lo que más se usa por lo general es por internet, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han visto una noticia? ¿En cuál medio de comunicación la han visto? ¿Cuál es el propósito de la noticia? Su principal propósito va a ser informarnos, ¿ya? Va a ser informarnos sobre un suceso novedoso que ocurre en una comunidad o en un lugar determinado y que debe estar al conocimiento de todos sus habitantes. La noticia tiene diferentes características. Ahora vamos a destacar 4 de ellas. Uno es la brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. La generalidad. La noticia debe ser de un interés social y no particular. La actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Y la novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. La idea de la noticia es que sea algo que llame la atención de las personas que lo van a leer, ¿cierto? Entonces, por eso es relevante estos 4 puntos. Que no sean noticias tan extensas para no aburrir a la persona que la está viendo o la está leyendo, ¿cierto? Que sea una noticia de interés de muchas personas. Que sean noticias nuevas, que sea algo novedoso, algo que nos llame la atención. Ahora es el turno de ver la estructura de la noticia. La estructura de la noticia consta de el antetítulo o epígrafe, que es la información que se coloca antes del título. Sirve como anticipación de lo que se va a hablar o se va a explicar. Posteriormente está el título o titular. Resume de forma muy concisa y directa el contenido de la noticia. Luego sigue la bajada o subtítulo, que se trata de un texto ubicado justo debajo del título y que sirve de resumen muy breve de lo que va a suceder o contarse en la noticia. La entradilla es antes de empezar la noticia. Se ofrece un resumen extenso de un párrafo y es donde se dan los datos más importantes. Y el cuerpo de la noticia, que es donde se comienza a analizar las causas, las consecuencias y todo lo ocurrido en la noticia de forma detallada. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que te quede mucho más claro. Aquí te presentamos el modelo y estructura de un ejemplo de noticia. Con el epígrafe o antetítulo arriba del título, como habíamos dicho anteriormente, el titular de nuestra noticia, la bajada o subtítulo, el lead o entradilla, que dijimos que era un breve resumen de lo que se iba a tratar la noticia en general, y lo último es el cuerpo de la noticia, que es donde nuestra noticia es detallada en profundidad. Como ya dijimos anteriormente, la noticia es un relato objetivo que busca informar y que debe responder a las siguientes preguntas. ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Qué? Por el suceso. ¿Cuándo? Es en el tiempo que ocurre. ¿Dónde? En el lugar de los hechos. ¿Cómo? Se refiere a la circunstancia en la que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Son las causas. ¿Y para qué? Son los objetivos de la noticia. Todas estas preguntas
busca responder la noticia que nosotros vamos a leer o vamos a escuchar o vamos a investigar. Aquí hay un ejemplo de una noticia y al lado podemos ver que hay distintas preguntas, ¿cierto? Y que están con una flechita hacia el lado. Eso quiere decir que la flechita corresponde a la respuesta de esa pregunta. Si ustedes se fijan, abajo de las letritas hay unas líneas marcadas con rojo, que esas equivalen a la parte donde se está respondiendo la pregunta. ¿Cómo es eso si no lo entendieron? Miren. ¿Cuál es el título de la noticia? Es nuestra pregunta. Y hay una flechita hacia el lado que está subrayada con rojo y que dice que es el recital de marimba y clarinete en Esmeraldas. O sea, ahí está respondiendo a nuestra pregunta. La siguiente dice, ¿cuándo ocurrió? Y sale una flechita que indica el domingo pasado, ¿cierto? Porque hay más palabras ahí escritas, pero no están marcadas con rojo. O sea, no está respondiendo a nuestra pregunta. Solo la flechita. ¿Qué pasó? Aquí dice que hubo una presentación de un recital, ¿cierto? Quienes participaron, también si ustedes lo pueden ver, está señalado con la flechita. Participaron Alfredo Caicedo y Edison Perea. ¿Dónde sucedió? También está marcado con la flechita y subrayado con rojo. Entonces veamos, ¿dónde sucedió? Se realizó en el municipio de Esmeraldas. ¿Te das cuenta que las distintas preguntas que nosotros nos hacemos se responden siempre en nuestras noticias? Existen muchos tipos de noticias, muchos. Pero ahora nos vamos a centrar en algunos en particular. Ya, vamos a dar algunos ejemplos. Están las noticias futuristas, que son las noticias que anuncian cambios antes de haber ocurrido y que previenen a los receptores, o sea, a los que leemos, ante lo dispuesto. ¿Ya? Están las noticias de momento, que informan sobre un acontecimiento que se mantiene siempre vigente dentro de la actualidad y que aportan otros datos que se están desarrollando. Están las de actualidad inmediata, que son las que informan algo que acaba de acontecer y son las más frecuentes en los medios de comunicación, ¿cierto? En las noticias que dan en la televisión siempre ocurren estas noticias inmediatas. Están también las noticias de efemérides, que son aquellos tipos de noticias que comunican sobre temas muy puntuales, que pueden ser personales o pueden ser colectivos. Se enfocan siempre en dar conocimiento a distintas celebraciones, tanto de un personaje como de un grupo social. Como les dije anteriormente, hay muchos tipos de noticias, pero por ahora solo veremos estas. Y así estamos terminando la cápsula del día de hoy que llamamos la carta. Recuerda que las guías que son enviadas, si no las puedes imprimir, las debes desarrollar en tu cuaderno de lenguaje y que debes enviar las actividades realizadas en la fecha solicitada al correo que usamos habitualmente, que es calicanto3b2021@gmail.com. Es muy importante que participes de estas clases y que cualquier duda que tengas nos escribas a nosotras, tus profesoras. Nos vemos en la clase del día viernes. Te deseamos mucho éxito para tu semana. Cariños para todos.